junto con la Copa de Europa, el gran acontecimiento futbolístico que por la magia de la televisión será visto en más de 80 países en el mundo entero. Pero lo que hoy nadie dice y todos olvidan es que la Copa América, pionera a nivel de competencias entre países en el mundo, nació, creció y se hizo grande gracias al Uruguay. Anders fue el gestor insigne de la creación de la Copa América y de la misma Confederación Sudamericana de Fútbol. En mayo de 1916, en Buenos Aires, conmemorando el centenario de su independencia, Argentina organizó el primer torneo. Uruguay, el Uruguay de Romano, Biendivene, el Negro Gradín, se quedó con la Copa, con la primera Copa. De ahí en más, y de pronto por haber sido el papá de la criatura, Uruguay escribiría páginas de gloria, a tal punto que hoy, en las puertas de la edición 34 de la Copa que se jugará en Chile, nadie tiene tantas copas ganadas como los celestes. 13 veces la ganó Uruguay, 12 Argentina, 4 Brasil, 2 Perú y Paraguay, y una sola vez Bolivia. En 1917, en el Parque Pereira, donde hoy está la pista de atletismo, Uruguay levantó una tribuna de madera y construyó su primer estadio para ganar la Copa América en su casa. Era la segunda. Era el Uruguay de Héctor y Carlos Escarone, del japonés Varela, que terminó de golero en la final por lesión de Saporiti. En la década del 20, la gloria celeste siguió su marcha y ganó de corrido la Copa en 1920, 23, 24 y 26. Nadie podía con la legión invencible de José Nasazzi. Todavía seguía jugando Romano, pero ya también estaban Petrone, el Vasco Sea, Leandro Andrade. Eran los héroes olímpicos. Esa generación magnífica se apagó en 1935 en Santa Beatriz, ganando la Copa América vestidos de rojo. En 1942, en el centenario, nace y se proyecta la generación de Obdulio. Allí están ganando la Copa con el gol de Sapirain en la final ante Argentina, Severino Varela, el de la boina fantasma, Gambetta, Mandrake Castro, el Pulpa Rodríguez, el Pista Sioca. Habría que esperar 14 años para que Uruguay volviera a la cumbre. Otra vez en el centenario, esa catedral del fútbol, y en otra polémica final ante Argentina, los celestes ganaron la Copa. Míguez prolongaba su fama y sus moñas junto a las de Ambrois, el que le hizo el gol a la final en los argentinos, los taponazos del Chongo Escalada y la resiedumbre de William Martínez. En 1959, Uruguay ganó la Copa en Guayaquil, sin jugadores de Peñarol, los celestes del Pepe Sacía, Rubén González, el Cacho Silveira, lograron lo que hoy parece cosa imposible. Le ganaron 5-0 a la Argentina y 3-0 a Brasil. La historia dice que Carlos Paz y Edgar Baeza jugaron con demasiada violencia contra Argentina, pero la historia también dice que Uruguay ganó de pronto, gracias a esa resiedumbre, la Copa América de 1967, venciendo en la final del centenario por 1-0, con gol de Rocha a los argentinos. Era aquella selección de Piolín Cincunegui, Forlán, Montero Castillo, Pepito Urrumendi. Así llegamos a la época moderna y las conquistas de 1983 y 1987. La primera dejó para el recuerdo el golazo impresionante de Diogo, el bombazo espectacular de Francescoli, cuando no en el centenario, y el salto imposible del Patito Aguilera, ganándole a Moser allá en Bahía. Fue como la lucha de David ante Goliat. Del último éxito, la historia no se olvidará nunca.
Uruguay, con el gol de Alzamendi, le ganó a la Argentina de Maradona, que era campeón del mundo en su propia casa, después de 39 años, sin que la Celeste pudiera triunfar allá enfrente. Así llegó a la final, donde Bengoechea puso la firma para que Uruguay ganara su Copa América número 13. Hoy, con Uruguay en la ruta de una nueva y difícil hazaña, a modo de ofrenda que impulse a la actual generación de jugadores hacia la gloria, queremos dejar este mensaje de triunfo, que justamente nació en Chile después que Uruguay ganó la Copa América de 1926, que se jugó en los Sports Campos de Ñuñoa. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas se acaban de triunfar. Los clarines se dieron las dianas en colores, más allá de los Andes volvieron a sonar. A los rumanos, los yugolavos, los italianos y los porteños fueron vencidos por los campeones del mundo entero. Invictos en Europa, invictos en América. Del mundo son campeones y América lo son. Lo mismo que Colón es el campo de Ñuñoa. Pasearon victoriosos el patio pabellón. Uruguayos campeones de América y del mundo. Esforzados atletas que acaban de triunfar. Los clarines que dieron las dianas en colores. Más allá de los Andes volvieron a sonar. 1916. Hablamos del mismo año en que Albert Einstein presenta la teoría general de la relatividad y en que Estados Unidos entra en vigor la denominada Ley Seca. En Argentina, mientras tanto, comenzaba lo que sería la primera edición del Campeonato Sudamericano o Copa América. El encuentro final del torneo sería entre Argentina y Uruguay, partido que a los 5 minutos de haber comenzado se vio suspendido debido a incidentes, es decir, tras haberse iniciado una invasión del público que desbordaba las tribunas y ponía en riesgo la continuación del encuentro. Así, el árbitro determinó la suspensión del mismo. Dada esta suspensión, los espectadores, descontentos con la decisión del juez, incendiaron el estadio. Este hecho hizo que se decidiera que la reanudación del juego fuese en otra cancha, vendiendo nuevamente todas las localidades. Se fijó entonces la cancha de Racing en Avellaneda, partiéndose del minuto 6. Un empate sin apertura del tanteador dio el título a Uruguay, consagrándose como el primer campeón de la Copa América de la historia. No sería la primera vez que la selección uruguaya arruinaría los festejos del local. Luego de que Uruguay saliese campeón en 1916, uno de sus dirigentes, Héctor Rivadavia, al ver el éxito del torneo, propondría la fundación de una confederación que agrupara a las federaciones de los 4 países presentes. Así fue fundada la Confederación Sudamericana de Fútbol, hoy llamada CONMEBOL. Al año siguiente se organizaría nuevamente el Campeonato Sudamericano,
esta vez en Uruguay. Para ello, la Confederación compró un trofeo para entregar al campeón, una copa de plata con base en madera, adquirida en una joyería de origen francés en Buenos Aires con un costo de 3.000 francos suizos de la época. ...1917... año en que triunfa la revolución bolchevique en la URSS, mismo año en que nace John Fitzgerald Kennedy y fallece el escritor uruguayo José Enrique Rodó. El campeonato sudamericano se disputó en Montevideo y nuevamente la final sería entre los rivales del Río de la Plata, Uruguay y Argentina. El equipo local contaba con un gran apoyo en las tribunas, llenándolas por millares. Mientras tanto, los porteños apenas tenían unas docenas de personas que los apoyaban, familias que habían llegado esa misma mañana en el vapor de la carrera para alentar a su equipo. El trámite del partido fue intenso, contagioso y de una especial emotividad. Mantuvo hasta el último minuto el interés tendido por parte del público. Finalmente, el gol logrado por aquel chico llamado Héctor hizo estallar la única gran ovación de la tarde, y así Uruguay volvía a ser campeón sudamericano. Cabe destacar de este partido la acción del defensa Varela, quien, al ver que su golero era expulsado, él tomó los guantes y atajó por gran parte del partido manteniendo su valla invicta. Cada vez más en todos los ámbitos futbolísticos del continente se insistía en hablar de una superioridad uruguaya afirmada en su lujoso y eficaz accionar colectivo y la indiscutible jerarquía de sus individualidades. Del mismo modo, se hablaba cada vez más de un clásico naciente, el clásico Uruguay-Argentina, Argentina-Uruguay. ...1919... Mahatma Gandhi comienza su lucha contra la colonización inglesa. Nace Eva Perón, muere Rosa Luxemburgo y el político italiano Benito Mussolini funda su partido fascista. La Copa Sudamericana de este año fue jugada en Río de Janeiro, en Brasil. Este torneo estaba programado para jugarse en 1918, pero una epidemia de gripe que azotó a la ciudad carioca postergó su realización hacia el año siguiente. Este fue un campeonato con varias características destacables. Por ejemplo, uno de los jueces era inglés. Otro aspecto a destacar era el escenario. Fue el estadio Laranjeiras del aristocrático Club de Regatas Fluminense. Otro aspecto más triste, pero destacable, fue lo que sucedió el 17 de mayo durante la disputa del partido Uruguay-Chile. El guardameta uruguayo, Roberto Cheri, sufrió un estrangulamiento de hernia y pocos días después falleció en un hospital de Brasil. Nuevamente Uruguay llegaría hacia la última fecha con posibilidades de ser el campeón. Esta vez, Brasil sería el rival a vencer. En el último partido del campeonato se enfrentaron estos dos equipos. Se jugaron 90 minutos reglamentarios más 4 tiempos extra de 15 minutos cada uno, hasta que finalmente Brasil ganó 1-0. De esta forma, Brasil, que desarrollaría su fútbol muy posteriormente a los países del Río de la Plata, comenzaba un camino que, varios años después, lo llevarían a ser una potencia mundial en lo que al fútbol respecta.